antes de iniciar con el nuevo tema. Pueden escribirlo, ¿verdad? Si gustan, qué es administración y qué es un proyecto para ustedes, con sus propias palabras. Muy bien, es llevar un control de algo. ¿Alguien más que quiera aportar? Administración es llevar un control de algo. Que sabemos utilizar los recursos también, ¿verdad? Entonces, dice que la administración de proyectos, como decía Sofi, es llevar ese control, ese seguimiento, darle seguimiento a algo utilizando de la mejor manera los recursos. Y esto tiene, se refiere a la planeación, a la organización, también al seguimiento o monitoreo y el control. Y proyecto, gracias, es tener planeado algo que queremos hacer en el futuro. Entonces, la administración de proyectos es, ya que tenemos todo el plan, como nos decía Sofi, también vamos a ver que este plan lo vamos a llevar a cabo, ¿verdad? Este proyecto. Entonces, el proyecto, recordando, es un conjunto de actividades que están interrelacionadas entre sí, ¿verdad? Pero pueden irse trabajando poco a poco para al final lograr ese proyecto. Entonces, en la administración de proyectos va a incluir la idea, porque todo inicia con una idea. Después de haber hecho el diagnóstico, tenemos esto de que va a ser una idea, ¿verdad? Nos da la idea cómo solucionar ese problema, porque el proyecto para eso es solucionar el problema o modificar algo que vemos que está mal, ¿verdad? Entonces, vamos a diseñarlo, se administra porque tenemos ya los recursos y todo lo que habíamos visto anteriormente y eso lo tenemos que administrar para optimizar, ¿verdad? Esos recursos, para usarlos de la mejor manera para cumplir nuestros objetivos y las metas. Y entonces necesitamos una preparación, una operación, una iniciativa, la implementación y el seguimiento. Y también en la administración de proyectos se va a incluir una preparación previa, ¿verdad? Y en esta preparación previa, lo vamos a ver más adelante, va a ir la prefactibilidad, la factibilidad, el financiamiento, estudios, montaje también, la socialización. Es importante porque acuérdense que el proyecto hay personas beneficiadas y hay personas que van a realizar el proyecto, pero hay que socializar con ellos. Y entonces esta socialización se hace por medio de una mesa redonda, un debate, una exposición o un foro. Y luego de esto, tiene que ir de la mano una evaluación. Una evaluación que se hace antes, ¿verdad? Para saber cómo estaba, cómo surge la idea y también durante, porque necesitamos ir evaluando, ir monitoreando que todo esté bien. Y también después, ¿verdad? Para ver si todo quedó bien. Y luego, si ya todo está bien, así como habíamos visto en el ciclo de vida, llegamos al final, ¿verdad? Al final del proyecto y presentamos los resultados, porque eso también es importante, presentar los resultados. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de las etapas del proyecto. Luego del recordatorio que hicimos, vamos a ver las etapas del proyecto. Y cuando hablamos de etapas del proyecto, vamos a ver que en estas etapas del proyecto está la idea, como les decía. La idea es establecer una necesidad u oportunidad para iniciar un proyecto. Por eso, si no estuviera la idea, no surge ese proyecto, ¿verdad? No vimos la necesidad, no podemos hacer un proyecto, pero ya viendo la necesidad, se puede hacer este proyecto. También está el diseño y elaboración del proyecto entre estas etapas.
es la formulación definitiva y la negociación del proyecto. ¿Cómo se va a hacer esta negociación, verdad? Y formular qué es lo que se va a hacer en el proyecto. Se diseña, esto lo habíamos visto que era parte de la planificación, y luego viene ya la administración del proyecto. Y esta administración del proyecto es la ejecución, preparación del proyecto y el monitoreo, y también incluye la puesta en marcha. Vamos a ver cada una de estas, ¿verdad? Y esta parte de la administración del proyecto, como les decía, ya es realizarlo, o lo conocemos en las fases del ciclo de vida como la ejecución, ¿verdad? La ejecución y el control, que algunos lo unen, como habíamos visto. Entonces, vamos a ver que entre estas etapas también está la preparación previa del proyecto, porque hay que preparar antes de hacer el proyecto. Y esto es parte de, como habíamos visto, ¿verdad? Como en el ciclo de vida, la planeación o planificación. Entonces, en la preparación previa del proyecto no es más que establecer la secuencia en el marco de ejecución de los proyectos. ¿Qué actividad va a ir antes? ¿Cuál va a ir después? ¿Verdad? A esto se refiere. Y luego está la operación del proyecto, ya ejecutándolo, ¿verdad? O poniéndolo a trabajar, podríamos decir, o ya trabajándolo. Dice que esta operación del proyecto se divide en dos. La puesta en marcha, que es el periodo de ajuste, o el periodo que está entre la iniciación del funcionamiento y la satisfacción del mismo, ¿verdad? Cuando ya inicia a funcionar este proyecto, ya está terminado y vamos a ver que todos estén satisfechos con esto, ¿verdad? Entonces, ese periodo se llama puesta en marcha. Y luego está, por otro lado, la operación normal. La operación normal es el momento en que comienza el servicio en las condiciones previstas y dentro de la capacidad inicialmente estimada. Entonces ya es cómo va a funcionar normalmente, ¿verdad? Ya no solo como tipo proyecto, sino que ya lo estamos haciendo funcionar. Por ejemplo, si es un proyecto de una calle, pues ya están siendo utilizada esa calle. Ya un restaurante y todo ya está operando normalmente. La puesta en marcha es cuando inicia y que todos están satisfechos con esto, ya está puesto en funcionamiento, ya lo pueden utilizar. Y a la operación normal es cómo va a funcionar todo. La implementación y seguimiento de proyectos es el seguimiento, ¿verdad? Y esto es parte también, ya habíamos visto, de la administración. En la administración de proyectos se da este seguimiento, que también podríamos decirlo en el caso del ciclo de vida, es como el control, ¿verdad? Es el conjunto de acciones continuas o periódicas, o sea, se va haciendo continuamente o periódicamente, destinadas a asegurar la entrega de insumos, calendarios de trabajo, productos congruentes a las metas establecidas, ¿ya? Este seguimiento, pues, para que siga en funcionamiento el proyecto, ¿verdad? No podemos dejarlo ya que necesita insumos, necesita tener, como decía, este calendario para que que siga en funcionamiento. Y también existen, ya poniendo en la operación normal, ¿verdad? Ya trabajando con esto, pueden haber nuevas iniciativas en la fase de desarrollo. Se está desarrollando, se está haciendo ya todo y resulta que se da uno cuenta, ¿verdad? O los encargados se dan cuenta al hacer el seguimiento que es necesario hacer cambios o modificar, o también es necesario quitar cosas, ¿verdad? Entonces, son las nuevas ideas, esas nuevas iniciativas en la fase del desarrollo se refiere a las nuevas ideas o acontecimientos que pueden cambiar
el desenvolvimiento del proyecto, ¿verdad? O cómo se está desenvolviendo con el respectivo enriquecimiento o prejuicio de sus resultados. Entonces, para enriquecer, para estar mejor o para eliminar, como les decía. Entonces, ya son las etapas de el proyecto que estábamos hablando, ¿verdad? Entonces, esto es lo relacionado con las etapas del proyecto y también tenemos instrumentos que nos van a servir durante el seguimiento. Y cuando hablamos de los instrumentos que nos van a servir durante el seguimiento, tenemos el monitoreo, el control, el plan de vigilancia e información. En este cuadrito, ¿verdad? Podemos ver tanto la definición, los aspectos a considerar y las ventajas. En el caso del monitoreo, es la parte operativa del seguimiento de proyectos. O sea, como hablábamos del control, ¿verdad? Y vamos a controlar, a seguir esto para constituir una dimensión especializada que se enfatiza en evitar desviaciones inoportunas, para que todo vaya marchando bien, todo vaya operándose de la mejor manera. Y aquí se va haciendo constante, ¿verdad? Este control para que todo salga de acuerdo al plan, como les había dicho. Monitoreo o también van monitoreando, van viendo y si ya es necesario algún cambio, pues pasamos a parte de el control, ¿verdad? Ajusta el curso del proyecto sobre la base de los procedimientos de información y retroalimentación. Y aquí ya vamos a considerar los productos, los efectos, instrumentos auxiliares y el plan de vigilancia e información. Es un resumen sistemático de los componentes del plan que deben vigilarse, los cuales deben influir para lograr un mejor desempeño. Entonces, ¿cómo es que vamos a vigilar? Si se dan cuenta, esto es dentro del seguimiento, o sea, podemos usar cualquiera de estos instrumentos para dar el seguimiento, ya sea un monitoreo, ¿verdad? Que es la parte operativa, estar operando, estar controlando esto, estar monitoreando, ¿verdad? Cómo va todo. Ya dependiendo del proyecto va a ser diferente el monitoreo. El control también, ir viendo el curso del proyecto, cómo está funcionando. Son parecidos, ¿verdad? Sobre la base de los procedimientos de información y retroalimentación para recordar qué era lo que se había hecho o cómo se había solucionado. Tanto decían los productos, los efectos y los instrumentos auxiliares y también el plan de vigilancia e información, que era este resumen. ¿Qué se va a considerar en este plan de vigilancia? Los momentos en que se realiza la vigilancia, indicadores básicos, niveles de realización o a quién o qué instancias se deben informar. Entonces, ¿cuál es ese plan de vigilancia? Si sucede algo, ¿a quién debemos informar? Y qué es lo que se debe informar. Cuando sucede algo, ¿en qué, verdad? Y entre sus ventajas, ¿verdad? Las ventajas define con precisión lo que se necesita conocer. Establece lugares donde se debe recabar la información, así como el destino de la información. ¿A quién va a ir esa información? Porque no es solo de controlar y de ver, ¿verdad? Sino que alguien tiene que recibir esa información. Entonces, entre estos instrumentos para el sistema de seguimiento está monitoreo, control, plan de vigilancia e información. Ya operando, ¿verdad? A veces combinan los tres o utilizan los tres, dependiendo qué es lo que se necesite. Entonces, esto es lo relacionado con las etapas del proyecto y ahora van a realizar un crucigrama que les tengo para poner en práctica lo aprendido.